Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Traigo este bonito tipo de nudo que quiero compartirles para una pulsera como esta, pero le voy a hacer unos cambios o le voy a agregar, más bien dicho, unos separadores para que se vea bonita y se vea la diferencia entre nudo y nudo. La voy a hacer de color negro porque, bueno, ya vieron cómo se ve con esta color neón. Ustedes la pueden hacer del color que ustedes gusten, pero en este caso voy a utilizar el color negro y vamos a utilizar, como les comento, separadores del número 4 que van a estar envueltos en el hilo semigrueso, y esto es lo que nos va a permitir a nosotros, poder separar conjunto de nudos de uno de otro para que se vea bonito. Entonces vamos a hacerle algún cambio a esta, pero lo que vamos a hacer primero que nada es saber cuánto hilo vamos a utilizar, en este caso el hilo base, y cuánto vamos a utilizar el hilo que teje. En este caso, el hilo que teje vamos a utilizar el hilo grueso, que es de 1.5 el grosor. A ver si se alcanza ahí a ver. Es hilo chino 1.5. Con este es el que vamos a tejer para que salga una pulsera semigruesa, en este caso de color negro. Y pueden ser los colores que ustedes gusten, ¿verdad? Obviamente me gusta el negro con dorado, por eso lo hago de esta manera. Entonces vamos a cortar dos hilos de 60 centímetros, que es el hilo para el base. En este caso, si no quieres cortar 60, si quieres cortar un poquito menos, porque tu muñeca obviamente es más delgada, más angosta, entonces la forma correcta para calcular cuánto hilo te vas a llevar va a ser tu medida exacta más 12 centímetros de un lado del hilo que cuelga, más otros 12 centímetros del otro lado del hilo que cuelga, más un 20 centímetros más para poder tener algún tipo de ajuste, o si de repente hay que cambiar algo o se nos quema en la parte final, no batallemos con la cantidad. Entonces, vuelvo a repetir, va a ser tu medida exacta más 12 más 20, si lo quieres así exacto. Si no quieres batallar, corta dos hilos de 60 centímetros y con eso vas a poder trabajarlo y ponerla en cualquier superficie para trabajar holgadamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a ensartar de una vez las perlitas, porque la voy a poner en la tablita. Y así al momento de ya tenerlas justas, pues ya no batallamos en estar poniendo una cada vez que hagamos el par de nudos. Entonces lo que voy a hacer, vamos a decir que no se da tanta sombra. ¿De dónde la sombra? Bueno, a lo mejor es el hilo, ahí está. Entonces voy a cortar lo que son las puntas. Por lo regular al principio se batalla hacer las agujas, pero si ya tienes tiempo haciéndola, ya no vas a batallar. Entonces voy a ensartar unas 10 perlitas, que es más o menos aproximado lo que voy a hacer. Y es fácil. Puedes utilizar también perlitas del número 6. Estas son del número 4. Estas son perlitas del número 4, pero como te digo, puedes usar del número 6 también. O si no quieres usar este tipo de separadores, puedes usar las perlitas, las que son blancas o de colores. Aquí lo importante es que solamente vas a copiar la técnica, como siempre les he dicho, y tú vas a hacer tu propio estilo. La pulsera que yo traigo puesta es de la técnica que vamos a utilizar, pero le voy a hacer una variación, voy a agregar perlitas, y por eso les digo, yo voy creando estilos diferentes al, a lo que yo veo en los videos. Entonces tú siempre pon diferentes materiales, y así vas creando tu propio estilo. Voy a poner 2, 4 van 5, voy a poner unas 10 y empezamos a tejer. Por mientras ve preparando tu hilo. Si quieres acompañarme haciéndola al mismo tiempo, pues excelente. Si hay alguna duda, por favor, ahorita es el momento de exteriorizar si tienes alguna duda en cualquier situación de la que estamos haciendo, o inclusive de otra
de otra cosa y se las podemos contestar. Bueno, si me las sé, ¿verdad? A ver si este fin de semana ya nos conectamos en un en vivo, en directo para platicar. Ya me llegó mi placa, que es lo que quiero compartir con ustedes. Me da mucho gusto todo el apoyo que he recibido de parte de ustedes. Y ahí vamos creciendo. Bueno, vamos a poner. Como quiera, estamos utilizando el hilo chino 1.5, entonces ocupa más espacio. Entonces lo que podemos hacer es, con 10 perlitas es suficiente. Entre más grande sea el material que estamos utilizando, pues más rápido vamos a terminar la pulsera. Obviamente ocupa más espacio. Lo que pasa es que esta perlita pues está delgadita, está chiquita, para que se vea finita. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a poner 10. Si necesito más, pues lo ponemos. Entonces vamos a parar nuestra área de trabajo. En este caso, pues voy a usar la tablita. Ustedes ya la conocen. La pueden conseguir en línea, ya lo saben. Vamos a poner a la mitad nuestros hilos, que estén a la mitad. Que todo esté bien parejito. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerlo hacia acá. Y vamos a poner nuestros broches. Vamos a poner un broche por aquí. Y vamos a dejar las perlitas aquí arriba. Así. Y vamos a acomodar. Vamos a procurar que estén bien parejitos nuestros hilos, o sea, que estén bien acomodados, que no estén cruzados, que estén así separaditos. Así vamos a empezar. Y vamos a utilizar lo que es el hilo que va a tejer. En este caso, como les digo, voy a utilizar el 1.5. Ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. Y vamos a cortar 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque este tipo de nudo que estamos haciendo se lleva bastantito hilo. Entonces vamos a cortar para no quedarnos a la mitad. Y con esto te puede salir una pulsera entre 15 a unos 18 centímetros o 19 centímetros de tejido, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues va a ser un nudo plano. Vamos a empezar, siempre empezamos con el nudo plano. Vamos a acomodar nuestros hilos, vamos a pasar el de la derecha por arriba. Ya saben cómo es el nudo plano. Y vamos a acomodar. Antes de cerrar, voy a verificar que los hilos estén lo más parejito posible. Si están parejitos, entonces como ya está, simplemente lo que voy a hacer es que voy a apretar mi primer nudo, porque este nudo, al apretarlo, lo que estamos haciendo al apretar el nudo es que no se nos mueva, miren, ahí está bien fijo, no se nos mueva nuestros nudos y podamos trabajar bien. Entonces vamos a abrir un poquito lo que es el hilo y vamos a pasarlo por abajo. La técnica va a ser la misma. Vamos a pasar el hilo por la parte de abajo y luego vamos a pasarlo en el ojal. Vamos a estirar y el segundo nudo va a ser lo mismo. Vamos a pasarlo por la parte de abajo, vamos a pasarlo por nuestro ojal, así. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a pasarlo por la parte de abajo. Vamos a pasarlo y vamos a pasar el segundo nudo de la misma manera. De la misma manera. Entonces vamos a apretar bien nuestros nudos. Así, va a quedar abiertito. ¿Sí se alcanza a ver? A ver. Ahí. A ver, estoy viendo a ver si se alcanza a ver. Gracias por su like. Muchas gracias. Entonces, aquí ya vamos a cerrar nuestros nudos. Entonces, vamos a hacer un nudo plano. Vamos a hacer un nudo plano. Y vamos a cerrar nuestros nudos. Vamos a hacer otro nudo plano. Y aquí es donde vamos a hacer la técnica diferente a la pulsera que yo tengo. Vamos a utilizar nuestras perlitas para separar
el conjunto de nudos y que se vea también diferente. Entonces voy a poner la perlita y me voy a fijar de qué lado está el nudo guía, que en este caso está del lado derecho, y voy a hacer un nudo plano, nada más para abrazar. Aquí pueden hacer 2 nudos, pueden hacer uno como ustedes gusten. Vamos a primero hacer uno para que quede así, que quede viendo, que se vea la perlita. Voy a hacer otro, voy a hacer 2. Entonces van a hacer 2 nudos planos y 2 nudos planos. Y ahora sí, vamos a volver a hacer la misma técnica. Vamos a abrir nuestro hilo, lo vamos a pasar por la parte de abajo. Y si ustedes se dan cuenta, quizás hasta use menos separadores, porque como ocupa más espacio el poner la perlita, pues a lo mejor nos llevamos menos perlitas. Vamos a ponerlo por abajo. Es una pulsera sencilla, pero muy bonita. Se ve muy bonita. Y si usas diferentes colores, pues se va a ver obviamente más. Entonces, miren, ahí está abierto. Vamos a cerrar nuestros nudos con 2 nudos planos. Este es 1, 2. Y vamos a poner nuestra perlita. Ay, se va a estar escuchando un ruido. Le dieron por cortar el césped. Si se oye mucho ruido, me dicen para quitar el micrófono y nada más vean ustedes la técnica. Por favor, díganme si están bien o quito el sonido si les molesta. Porque obviamente pues no puedo controlar eso, ¿verdad? No le puedo decir al vecino que no lo haga ahorita. Bueno, si no me dicen, quiere decir que todo está bien. Vamos a seguir haciendo nuestros nudos. Vamos a apretar bien, que no se vea tanta separación entre nudo y nudo. Vamos a hacer la separación. Y aquí vamos a hacer nuestros 2 nuditos. Este es uno. En cada separación ustedes pueden poner a lo mejor algún tipo de inicial de luneta si quieren. Y ya se va a ver diferente. Esto es opcional, es como a ustedes les guste. Y así nada más copian la técnica y ya saben qué materiales utilizar. Vamos a verificar que no estén cruzados nuestros hilos, porque miren, aquí se están cruzando. Si se fijan, aquí están cruzados. Cuando llegue a pasar eso, hay que devolvernos y hay que abrir, o sea, que estén bien acomodaditos nuestros hilos. Entonces vamos a verificar eso siempre, porque si nosotros estamos haciendo nuestro tejido y están los hilos chuecos, la pulsera se va a enchuecar, obviamente. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo acomodadito bien. Entonces, esa es otra de las cosas que ustedes siempre tienen que ver, que esté bien acomodadito. ¿Ok? Aquí está. Vamos a hacer, siempre voy a empezar de este lado el nudo plano. Si ustedes se fijan, siempre es del lado derecho. Y entonces lleva una secuencia nuestros nudos y se ven muy bien. Se ve que lo estamos haciendo bien. En la mitad, si ustedes quieren, por ejemplo, ponerle algún tipo de inicial en la mitad de su pulsera, entonces aquí es donde ustedes van a tomar un lápiz y van a hacer cálculos. Va a ser su medida exacta menos 2 centímetros del broche. El resultado lo vas a dividir entre 2 y lo que te salga es lo que vas a tejer en la mitad y vas a poner ahí alguna inicial, o sea, lo que quieras poner. Aunque pongamos separadores, puedes llegar a hacer eso, porque el separador independientemente, aunque ocupa un espacio, no marca una diferencia en lo largo de tu pulsera.
¿Por qué? Porque miren, yo como ahorita no le estoy poniendo nada, nada más van a ser puros separadores, entonces va a ser mi medida exacta menos los 2 centímetros del broche, nada más. Y en ese tramo estamos poniendo, lo que son los separadores, entonces no pasa nada, o sea, nuestra medida no va a cambiar. Aquí lo que estamos haciendo es saber dónde vamos a colocar, en dado caso, alguna inicial o si queremos ponerle algún tipo de piedrita aparte. Entonces ahí sí tenemos que hacer los cálculos de dividir el resultado después de quitarlo del broche, de dividirlo en dos, y lo que te dé, ahí es donde exactamente vas a poner tú en la parte del centro algún tipo de luneta de inicial o algún dije que quieras transversal, siempre y cuando puedas abrazarlo, así como estos. Porque si es un dije que no tiene manera de cómo abrazarlo, pues cómo le vas a hacer con este hilo que es el que hace el nudo. Tendrías que pasar en el dije los 4 hilos. Si tiene el orificio amplio, bueno, pues sí lo puedes pasar, pero si no lo tiene, vas a batallar. Entonces tienes que buscar para este tipo de pulsera o esta técnica que estamos haciendo, tienes que buscar que sea alguna luneta que sea transversal y que sea redonda para poder abrazarla y que quede en el mero centro de nuestra muñeca lo que queremos que se vea. Entonces ahí está. Vamos a hacer otros 2 nuditos. Ahorita voy a medir, como ustedes ven, vamos a llegar rápido a nuestra medida. Nuestra medida menos 2 centímetros. Entonces, fíjense, aquí ya está muy doblado. Déjenme, ¿por qué? Porque las perlitas hacen que se doble el nudo, el hilo. Entonces, nada más verificar que esté bien, bien, bien acomodadito. Y vamos a seguir. Vamos a ver que esté aquí bien acomodado. Y esta técnica pues es muy sencilla, pero muy bonita. Miren, ahí está. Incluso le pueden poner en lugar de separadores, le pueden poner cristal, nada más que el cristal pues sí, igual, no va a quedar muy abrazadito que digamos, y se va a ver bien diferente al resultado, pero no significa que no puedan. Claro que se puede, todo se puede, acuérdense, nada más es la técnica. Ahí está. Hasta parece como que son flores, no sé. Se ve bien bonito. Entonces vamos a hacer otros 2 nudos planos. Y yo creo que otros 2 nudos y ya llegué a mi medida. En este caso mi medida es de 17 menos 2, son 15 centímetros lo que voy a tejer. Y le iba a poner una perlita fosfo. Miren, estas yo las compré, esta es en verde, brillan en la oscuridad. Si yo le doy 2 clics con el teléfono y prende lo que trae el teléfono, la luz, estas perlitas prenden muy bonito en la noche. Yo ahorita estaba pensando ponerle, pero dije va a ser un poquito más laborioso. En vez de ponerle estas, voy a acabar bien rápido y lo importante es que ustedes vean la técnica aquí, cómo se hace con los más chiquitos, los separadores. Pero ustedes pueden llegar a ponerle, en este caso, como les digo, este tipo de perlitas que prenden en la oscuridad. Así los puedes conseguir también en línea, perlas que prenden en la oscuridad. Y ahí, bueno, en este caso yo tengo en azul y tengo en verde. Nada más que ahorita bajé las de verde, que esas perlitas son las que yo ocupo cuando hago las de astronauta, porque obviamente representa la luna y como prenden en la noche, pues se ve muy bonita. A ver, espérenme, ya estoy haciendo por enseñarles, me falta la perlita. Me fui de calle. Es que seguía la perlita y me fui con los nudos. Pero pues ustedes saben cómo soy, ¿verdad? Ahí está. Entonces sigue la perlita. Ya me andaba saltando y como nadie me dice nada, bueno, pues ya me lo andaba saltando.
Y fíjense, no me queda así como que mucho hilo no me queda. ¿Y por qué? Porque este tipo de pulsera se lleva bastantito hilo. Bueno, déjenme nomás subirlo un poquito más. Yo creo ya voy a llegar a mi medida. Vamos a separar esto un poquito. Y quizás me lleve hasta las 10 perlitas que estoy haciendo. Bueno, aquí llevo uno, falta otro. Y como está bien estirado el hilo, a ver cuántos llevo, 2. Se pesca mejor el nudo. 1, 2. Ya ven que siempre este nudo lo hago uno arriba, uno abajo. No, ahora no, es los dos por abajo, para que se vea diferente. Así hacemos los dos nudos planos. 1. Y miren, al hacer el nudo plano, cierra los nudos de arriba y se ve bien bonito. Vamos a poner esta. Y yo creo que ya nada más haciendo los otros nudos. Porque miren, así como empiezo, así tengo que terminarlo. Entonces, antes de hacer el último, voy a medir. ¿Por qué? Porque aquí, acuérdense, yo dejo 2 centímetros para el broche y aquí lo importante y lo que podemos llegar a manejar es que si de repente nos pasamos medio centímetro, no pasa nada, porque dejé 2 centímetros, entonces no pasa nada. Por eso es importante dejar 2 centímetros para el broche. Entonces, fíjense, aquí llevo 14, voy a terminarlos exactos, voy a hacer los otros nudos y van a ver que va a ser 15 y a lo mejor al hacer el nudo plano principio, hacer el nudo plano final, voy a terminar en unos 15 y un cachito. Y no pasa nada porque yo había dejado 2 centímetros para el broche y a lo mejor me estoy pasando un poquito, entonces ya el broche va a ser menos, pero de eso se trata, de tener el espacio para trabajar. Entonces va a quedar exacta la pulsera. Van a ver que sí me va a quedar exacta. Entonces vamos a hacer ya estos nudos y así como empecé, así tengo que terminar. Si empecé con un solo nudo plano, entonces voy a terminar con un solo nudo plano. Voy a hacer y luego voy a cerrar nada más con un solo nudo plano y con eso yo voy a llegar ya a mi medida para mi pulsera. Entonces, voy a hacer la parte ya final, voy a hacer el nudo. Ahí con ese nudo plano y voy a volver a medir mi pulsera y estoy exactamente en los 15. Exactamente en los 15. Entonces voy a tener 2 centímetros para el broche. Ya quedó mi pulsera tejida. Vamos a quitar para que no se vea la sombra. Ahí está. Miren, estamos haciendo esta, pero le estamos poniendo unos separadores. Entonces, miren, ahí quedó. Son diferentes estilos de material y la técnica es la misma, solo que le agregué un toquecito al ponerle los separadores, que eso es a lo que les digo. Entonces aquí voy a ver cuánto me queda, más o menos, para que mi cerebro lo registre, que se supone que son 2 centímetros. Ahí está, ahí está. Eso es lo que me queda y ahí es donde voy a poner mi broche. Si ustedes se fijan, pues en una parte de aquí del hilo, pues ya está la bolita que es la parte final porque les voy a poner. Entonces aquí la voy a dejar, aquí no la voy a quitar. Lo que voy a hacer es que voy a ya terminar mi pulsera, voy a apretar fuertemente. Al apretarlo fuerte, lo único que estamos haciendo es que esta pulsera no se desbarate. Entonces vamos a cortar nuestro hilo ya excedente y pues en realidad no sobró mucho para esto. Toda esta cantidad de hilo quizás sean unos 3 centímetros más. Entonces si yo tejí 15, más o menos te sale unos 18 centímetros con los 2 metros, para que estés al pendiente por si tu muñeca mide un poco más que la mía. Entonces vamos a quemar, vamos a esconder nuestros hilos base y vamos a utilizar nuestro encendedor. Vamos a hacer que se fusione. Vamos a darle unos golpecitos y vamos a verificar que no quede ningún pico.
para que no nos moleste al momento de tenerlo. Vamos a quemar acá de este lado. Hay que tener cuidado de no quemarse ustedes. Vamos a quemar. Si quedan estos pelucitos, miren, así lo hacemos y ya, rápido quema. Ahí está. Que no quede picos, no. Y ya quedó. Vamos a cerrar nuestra pulserita. Esta la hice con el nudo de barril, pero lo hice con el mismo hilo 1.5. Ahorita voy a tejerla con el hilo chino 1 milímetro. Vamos a cruzar nuestros hilos y vamos a poner nuestro apoyo, que es esta cinta. Vamos a ponerle un pedacito de cinta en cada lado para que no se nos muevan nuestros hilos. Entonces vamos a verificar que estén, aquí está chueco, entonces vamos a acomodarlo bien. Vamos a acomodar bien nuestros hilos. Es importante. Y vamos a acomodar los que están abajo. ¿Por qué hacemos esto? Para que no nos queden chuecos al momento de hacer la terminación. Tienen que estar parejitos ahí, tienen que salir juntos en el mismo lado. Vamos a ponerlo así. Y vamos a agarrar unos 15 centímetros de hilo chino, porque vamos a hacer nuestros nuditos para nuestro broche. Entonces vamos a pasarlo por todos los 4 hilos, vamos a pasar nuestro hilo que va a ser el broche y vamos a hacer nudos planos. Si eres principiante, apóyate con una cinta porque vas a batallar. Pero ya con la experiencia, ya después ya no. Entonces vamos a estirar. Aquí no importa que sean parejitos, pues no vamos a usar mucho. Pero nada más vamos a apretar que no esté muy, muy apretado. Cualquier nudo plano te va a arrojar un bordito. Ese bordito que es de este lado te va a decir de dónde vas a agarrar el hilo para el siguiente nudo plano. Entonces vamos a estirar. Y ahorita vamos a juntar nuestros hilos. Aunque se ven separaditos, ahorita los vamos a juntar. Entonces vamos a seguir haciendo nudos planos y ahorita los juntamos para no dejar un espacio entre nudo y nudo. ¿Cuántos vamos a hacer? Yo más o menos dejé los 2 centímetros, quizás a lo mejor unos milímetros más, pero no te puedes pasar de esa cantidad que tú dejaste. Tiene que ser exactamente la cantidad de espacio que dejaste para que la pulsera no te quede aguadita, sino que sea una pulsera de hilo ajustable. Y voy a hacer otro más y yo creo que con eso es suficiente. Antes de cortar voy a verificar que no quede muy corto, que tampoco quede muy largo. Y si tú eres principiante, pues sí te recomiendo que lo midas para que no te quede la pulsera aguada. Antes de que empieces a medir el broche, lo que vamos a hacer es lo que les digo. Vamos a agarrar nuestro broche y vamos a empujarlo para que se cierre completamente. Miren, ahí cerró completamente. Ya no hay espacio. Ahí quedó. Y voy a hacer, como al momento de ajustarlo se recorre, voy a hacer otros 2 más y ya con eso es suficiente para que me quede el menos espacio posible. Voy a hacer otro y ya con ese. Para que me quede el menos espacio posible sin hilo, porque una pulsera, ¿a qué me refiero? A esto. O sea, a este espacio que tú ves aquí, o sea, la pulsera te tiene que quedar exacta. Ya ven que aquí quedó espacio. Entonces hay que hacerlo de tal manera de que cubra lo más que se pueda nuestra piel aquí, para que no se vea. Entonces ya una vez que esté, vamos a hacer el último nudo apretando, pero no mucho, porque al apretarlo, después no corren los hilos. Lo que queremos es que corran, obviamente. Entonces vamos a agarrar nuestros hilos base, vamos a ocultarlos para que no vaya a pasar algo. Y vamos a quemar despacio, pero ahí, a donde ya se fusione, quiere decir que ahí ya quedó. Vamos al otro lado, teniendo cuidado.
y ahí quedó. Entonces, para hacer la terminación es recomendable que siempre vayas a cerrar tu pulsera. O sea, siempre cierra tu pulsera. Siempre cierra la pulsera y vamos a verificar que corran bien nuestros hilos, que estén bien acomodaditos aquí. Miren aquí, ahí está. Hay que ver que siempre esté bien, bien acomodaditos. Y ahí quedó, ahí abre, ahí están acomodados. De este lado ahí abren. Vamos a acomodar por donde salen. Nuestros hilos siempre tienen que estar juntos. La manera en la que salgan es la que debemos de tener en cuenta para que nos queden bien las terminaciones. Aquí quedó bien, aquí quedó bien. Y una vez que ya esté, pues vamos a cerrar nuestra pulsera. Aquí es donde yo les digo que en la parte final tienen dos opciones. Le pueden poner una perlita o pueden poner una perlita en cada uno de los hilos, como ustedes gusten. Y aquí nos va a faltar una. Vamos a ponerla de una vez. Y ahorita vamos a hacer la terminación. Estos separadores pues los dan bien económicos. No son de acero inoxidable, son puro metal. Obviamente por eso son económicos, pero esto no significa que tú quieras comprar de este tipo de material. Sí hay en acero inoxidable, pero sí están caros porque te lo venden por pieza. No es lo mismo que yo pague 8 pesos por una bolsita de estas a que pague 8 pesos por cada una, porque eso es lo que vale de acero inoxidable. Por eso yo no lo trabajo, aunque yo lo venda, o sea, aunque yo venda pulseras, no le trabajo acero inoxidable porque pues no sale de por sí, porque yo tengo que dar un precio más económico. ¿Cuánto vamos a dejar aquí? Acuérdense, aquí ya está mi contorno. Este es mi contorno de la pulsera. Esto va a ser lo largo, lo que yo quiero que cuelgue. Y aquí hay una diferencia entre dejar lo largo suficiente para que me entre por aquí, porque hay unas personas que les gusta que esté muy cortito el hilo y el problema de que esté cortito el hilo es que después no entra por aquí. Entonces, con unos 8 centímetros que dejen es suficiente. Con eso pueden abrir la pulsera y que entre en el puño. En una ocasión dejé estos hilos un poquito largos y me habló la semana pasada la clienta que ya me había comprado antes y me mandó una foto y sí estaban demasiado largos los hilos y me dijo, oye, ¿me lo puedes arreglar? Claro que sí, le dije, nos vemos aquí, ok, vente. Y vino. Me tardé menos de un minuto en arreglárselos. Entonces, claro que yo le enseñé cómo hacerlo, pero me dijo, no, no, yo no sé nada de eso. Entonces, pero no tiene nada de difícil, es simplemente acomodar bien los hilos y hacer un doble nudo y ya se lo dejé y le dije, mira, no te puedo quitar más, no lo puedo hacer más cortito porque después no le entra, porque era para una hija. Entonces dije, después no sabemos si le va a entrar o no va a entrar por el puño. Entonces dijo, no, bueno, está bien así, déjalo. Bueno, pues así lo dejamos. Y miren, ahí están. Entonces, siempre hay que procurar dejar un espacio, a lo mejor no mucho, ¿verdad? En ese caso sí, yo vi que sí le había dejado bastante, no sé por qué le dejé bastante, estaba exagerado, pero se pudo arreglar en cuestión de segundos y haz de cuenta que no me tardé nada, nada, nada en arreglárselo y ya no me volvió a hablar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya le quedó, porque le dije, si no le queda, pues háblame, le corto mal. Dije, pero no tanto porque después va a correr el riesgo de que no le entre. Y como ya no me marcó, pues quiere decir que quedó satisfecha con la cantidad de hilo que dejamos. Entonces ahí está. Voy a quitarme esta para que se vea. Vamos a acomodar. Esta, como les digo, la hice con el nudo de barril. Y ahora vamos a hacer esta con el nudo plano. Vamos a cerrar. Es que es difícil cuando uno solo se la pone. Vamos a cerrar, lo vamos a cerrar acá y fíjense, me quedó exactamente a mi medida. Me quedó exactamente a mi medida. Miren, no hay suficiente espacio aquí ni aquí. O sea que me quedó exacta. Y ahí está la pulsera. Miren qué bonita se ve, qué diferente se ve como esta. Sin nada, a ponerle ya algo que luzca. Y fíjense, aquí más o menos entre esta perlita yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, puse 9.
porque puse 10, pero quedó una acá. Entonces son como 9 pulseritas. A las 4:30 aquí va la inicial o va el dije y luego ya le ponen la otra perlita. Es nada más de que ustedes hagan cuentas, hagan cálculos para que les quede la pulsera. Y miren qué bonita se ve. ¿Verdad que se ve mejor con los separadores? Claro que sí, se ve mucho mejor. Y este es el tutorial que quise compartirles. Gracias por estar aquí. Si les gustó, le pueden dar like y los espero en el próximo. Nos vemos. Bye.